Latina Informativa, emisión estelar, llega en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la presente emisión de Latina Informativa a través de las pantallas de Latina Televisión. Un placer saludarles. En cámara, Andrea Suescún, en Instagram, Andrea Radio y TV. Desde ya, los invitamos a conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com para disfrutar de nuestra programación. Igualmente, recuerden que a esta hora transmitimos en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram, @_Latina TV. En Latina Televisión somos información responsable. Nos preparamos a esta hora para la entrevista correspondiente a la noche de hoy. Nos acompaña Luis Alberto Paradas Pérez. Él es profesor en Geografía y Ciencias Sociales de la IUPEP, actual UPEL IPB, magíster en Geografía de la ULA en Mérida, además doctor en Educación de la Universidad Santa María Caracas, cronista de UNEI San Felipe, postdoctorado de UPEL IPB, actual coordinador del Centro de Investigación Contexto y Praxis Socioeducativa del Centro de Investigación Contexto y Praxis de la UPEL IPB. Además, profesor jubilado y coordinador ad honorem del CIPSE. Y es un placer tenerlo con nosotros acá en Latina Televisión la noche de hoy. Profesor, bienvenido. Un placer y agradecido por la invitación. Así es, un honor porque basándonos en sus conocimientos y su experiencia, principalmente como profesor en el área de Geografía y Ciencias Sociales, hay un tema que sin duda alguna es el tema que a todos nos interesa en este momento, comprender un poco mejor lo que está sucediendo en nuestro país o lo que ha sucedido en nuestro país. Las consecuencias que quizás esto puede traer en cuanto a la parte geográfica. Hay muchos aspectos importantes que sin duda alguna podemos conversar. Desde ya los invitamos a estar atentos e interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram. Con sus comentarios estamos por allí al pendiente. Profesor, debemos comenzar sin duda alguna la entrevista entendiendo lo que parece elemental, pero para muchos quizás no lo es. ¿Qué es un sismo? ¿Qué se entiende por sismo? ¿Qué se entiende por terremoto? Bien, para darle respuesta a esa pregunta, debemos tomar en cuenta lo que la geografía nos enseña y nos ayuda a comprender, es que la Tierra es un cuerpo complejo. Y dentro de su estructura tenemos una parte que es la parte sólida, a la cual llamamos litosfera. La litosfera está en permanente movimiento, todas las partes de la litosfera. El centro de la misma, es lo que llamamos el núcleo, está en permanente combustión, es decir, los materiales se están fundiendo permanentemente. Y desde allí surgen una serie de fuerzas que van desde el núcleo hasta la parte externa de la litosfera. La parte externa la llamamos corteza, y entre el núcleo y la corteza está el manto. Esas fuerzas que van, suben, ascienden y descienden, creando un circuito. Es lo que se llama las corrientes de convección. Ellas traen fuerza y ascienden, hacen ascender el material fundido que viene del núcleo, va subiendo progresivamente hacia la parte exterior. Quiere decir que la Tierra está en permanente, la parte sólida, que es la litosfera, está en permanente dinámica, en movimiento. La parte exterior, que es lo que llamamos la corteza terrestre, es una especie de rompecabezas, constituido por una serie de capitas limitadas una de la otra, son vecinas una de la otra, que es lo que llamamos las placas tectónicas. De manera que el material se está reciclando continuamente. Hay material que asciende y genera renovación en la corteza, y material que desciende y regresa al manto y después volverá al núcleo. Es decir, que hay un reciclaje, un constante movimiento y renovación de los materiales. Por lo tanto, cualquier reajuste que se dé en la corteza con mayor ímpetu del normal y del corriente genera esos movimientos que impactan y que se sienten con notoriedad en la corteza terrestre. De allí lo que llamamos sismo.
Algunos de ellos son leves, son sencillos porque la dinámica es constante, eso está ocurriendo constantemente, pero no, la repercusión no se va a sentir siempre de la misma manera. Los leves los llamamos temblores de tierra y los más fuertes los llamamos terremotos. Hay una escala que se ha establecido por parte de especialistas en el campo, que son los sismólogos y por los geólogos, que es la escala de Richter, y ellos señalan que después de 6, de una intensidad de 6, entonces llegamos a un terremoto, que es cuando se manifiesta con mayor violencia. Bien, entendiendo esto hasta este punto, antes de 6, este tipo de movimientos sísmicos ¿se dan con frecuencia en nuestro país? Sí, se dan con frecuencia. No todos son perceptibles. No todos son perceptibles. Cuando llegamos a un terremoto como tal, que es de 6 en adelante, como usted lo indicaba, ¿qué pasa en esos momentos precisos? ¿Existe en este movimiento que usted trataba de detallar con anterioridad elementos claves que pueden incidir para que el movimiento sea más brusco y la Tierra de alguna manera o las placas reaccionen y llegue a este punto de un terremoto? Es muy interesante su pregunta, porque la dinámica en la Tierra no es homogénea, ¿no? Y el tamaño, el comportamiento y la fuerza de las placas tectónicas no es el mismo. Hay placas muy enormes, muy grandes, que son vecinas unas a las otras, y a mayor sea su tamaño y su dimensión, mayor sea la fuerza de empuje. Por lo tanto, cualquier suceso, cualquier acontecimiento que tenga que ver con lo que ya hemos hablado, pues tendrá repercusiones muy grandes. Les pongo como ejemplo la placa del Pacífico, que es inmensa, y ella es vecina de la placa norteamericana y de la placa suramericana. Cuando vemos cualquier reajuste entre la placa norteamericana con la del Pacífico o en la suramericana con el Pacífico, hemos visto terremotos muy violentos, por ejemplo en América del Norte, en Los Ángeles, en esa zona de Norteamérica, ¿no? Y en el sur también somos testigos de cómo en Perú y en Chile los movimientos son de mucha violencia. Y recurrentes. Y recurrentes. Y en el Pacífico, en el otro extremo, hacia el este, pues también lo vemos con Japón, sí, como los sucesos son muy violentos, porque son unas placas enormes y la fuerza que ellas generan son muy grandes. En el caso nuestro, pues teníamos hasta el presente la sensación de que la placa del Caribe es mucho más pequeña y débil que otras en el planeta, pues no acarreaba esa fuerza tan grande, pero lo que sucedió en estos días nos dice, mira, o la Tierra se está reajustando, o la dinámica está variando, o no creamos que todo es definitivo, porque dentro de la dinámica que estamos hablando, los procesos de cambio son graduales. Si estamos hablando de una Tierra que está en constante movimiento, esto nos llama a reflexionar en que en cualquier momento todo puede pasar y que lo que hace quizás unos años atrás no eran considerados, por decirlo de alguna manera, zonas de riesgo en cuanto a la formación de la Tierra, puede haber cambiado con el tiempo. Y tras esos constantes movimientos sísmicos que usted decía, que aunque sean mínimos, pueden traer incluso consecuencias en la formación de la Tierra. Ahora, profesor, hay algo que se conoce como fallas geológicas. ¿Qué son las fallas geológicas? Bueno, para hacerlo más digerible y manejable, las fallas geológicas vienen a ser, vamos a decir, las superficies de contacto entre las placas tectónicas. Cuando ellas se ponen en contacto, hay un límite. Ese límite entre las dos es lo que llamamos falla tectónica. Y en el caso muy particular de los ejemplos que hemos señalado, bueno, son límites entre, por ejemplo, la placa del Pacífico con la de Sudamérica, la placa del Pacífico con la de Norteamérica, y yendo al caso nuestro de Venezuela, entonces las grandes fallas vienen a ser el límite, entre la placa sobre la cual está descansando el continente suramericano y su vecina norte, que es la placa sobre la cual descansa las Antillas y el Mar Caribe. Nosotros estamos en el límite exacto. Es decir, que si pudiéramos ubicar las fallas geológicas más predominantes en nuestro país, estaríamos hablando de la zona norte de Venezuela. Sí, exactamente. Aquí tenemos un mapa que vamos a pedir ahí está en pantalla. La imagen. Bueno, perfecto. Fíjense ustedes en el mapa que estamos mostrando. Aparece en amarillito
coloreado todos los territorios que son muy recientes, porque ahí entra lo que llamamos la historia geológica del país. Bien. Lo amarillo es lo más nuevo, es lo que se rellenó, vamos a decir, en la era geológica del Cuaternario, producto de procesos de sedimentación. Ahí vemos el Orinoco y sus bordes, por eso se les llaman los llanos del Orinoco, pero fíjense que está todo lo que es Apure, lo que es Barinas, lo que es Portuguesa, Cogede, y Guárico, lo que llamamos los llanos centrales y occidentales. Correcto. Luego se estrecha un poquito y continúa sin perder continuidad espacial, pasa hacia el oriente cuando vemos que está en Anzoátegui, en Monaga y en el delta del Orinoco. Correcto. Ese es lo que se llama depresión llanera. Al sur está un espacio que está en gris, que es el escudo de Guayana, que eso es geológicamente muy distinto a todo el país porque es de la era geológica del precámbrico, lo más antiguo que tiene la Tierra. Pero al norte, después de terminar lo amarillito, volvemos a ver áreas amarillas en lo que es el Zulia, la depresión del lago de Maracaibo. Áreas amarillitas ahí en Lara, lo que es lo que llamamos la olla de Carora. Paraguaná está en amarillo y también las costas falconianas. El Yaracuy aparece en amarillo. Y vemos que el amarillo sobresale también en lo que es Barlovento, allá en el estado Miranda. Bueno, esas son las áreas sedimentarias. Lo que está en gris en el norte del país es lo que estamos hablando, que es el área, lo que llamamos en geografía de Venezuela, el arco costero montañoso, que tiene que ver con el conjunto de montañas de Venezuela. Ahí están los Andes merideños, no sale en el mapa, pero también incluiríamos los Andes zulianos, que son fronterizos con Colombia. Está las montañas de Falcón, lo que llamamos el sistema coreano, hacia el centro de Venezuela, la cordillera de la costa, y hacia el oriente, el macizo oriental, donde está la cueva del Guácharo, y también tenemos la serranía Araya, Paya. Todo ese conjunto son las montañas del norte. Y por ahí eso es fallado, ese territorio es fallado. Bueno, ahí en este mapa se destacan mucho los tipos vamos a decir, de relieve que tenemos en Venezuela, pero también señalan algunas fallas que tratan de ilustrar cómo, por ejemplo, por el centro del lago de Maracaibo va una línea de falla. Vamos viendo en líneas rojas y negras cómo atraviesa toda la cordillera andina, pasa para Lara, pasa para Yaracuy y llega al mar. Ubicándonos, profesor, en esas fallas, ¿cuáles podríamos considerar que son entonces las fallas mayores y las fallas menores? Es decir, ¿dónde están ubicadas esas fallas que representan mayor riesgo en nuestro territorio y las que también habría que prestarles atención, pero son inferiores? Esa pregunta nos la va a contestar al regreso de la siguiente pausa comercial. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más de la presente emisión de Latina Informativa. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Amigos televidentes, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la presente emisión de Latina Informativa. Les recordamos que pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com y también descargar nuestra aplicación en Play Store para teléfonos Android con el nombre Latina Medios. Allí podrán disfrutar de nuestro contenido desde cualquier lugar del mundo. Nosotros avanzamos con más de la entrevista que tenemos en la noche de hoy en compañía de Luis Alberto Paradas Pérez. Él es profesor jubilado y coordinador ad honorem del CIPSE, que es el Centro de Investigación, Contexto y Praxis Socioeducativa de la UPEL IPB, abordando por supuesto este tema tan interesante en cuanto a la geografía venezolana, entender quizás un poco mejor qué es lo que está sucediendo con los movimientos sísmicos en nuestro país, las consecuencias que esto podría traer también. Nosotros teníamos, antes de ir a pausa comercial, un mapa, vamos a mostrarlo de nuevo en pantalla, profesor, y usted nos explicaba allí visualmente cuáles vendrían siendo las fallas geológicas mayores y menores sobre el territorio venezolano, ¿no? Sí, en el plano que tenemos allí de muestra, fíjense ustedes que aparecen una serie de líneas discontinuas
y algunas de ellas marcadas en rojo y otras marcadas en negro, ellas representan las líneas de falla. Como ustedes pueden apreciar en el mapa, los Andes de Mérida se ven muy recargados de falla. Igualmente la costa de Falcón y su contacto con la de Carabobo, muy recargado porque son territorios muy fallados. Miren hacia el oriente, en relación a lo que es la serranía de Araya y de Paria, muy recargado, y fíjese cómo eso continúa en el Golfo de Paria y sigue hasta la isla de Trinidad. ¿En qué se traduce esto, profesor? Se traduce que son los territorios de mayor dinámica tectónica y son las superficies de contacto entre la placa suramericana y la placa del Caribe. Muy bien. Bueno, para ilustrar un poquito mejor, yo traje otro mapa cuyo autor es Fumbisi. Sí. Yo lo tengo guardado e impreso, pero este lo conseguí en las redes, el mismito. Ahí vamos a mostrar en pantalla el siguiente mapa. Muy bien. Exacto. La diferencia con el anterior es que aquel nos muestra el país completo y este hace énfasis en el occidente y en el centro, llega hasta el centro. Bueno, como también nuestro centro de atención fundamental es en este momento el occidente y el centro, nos es muy válido porque ahí es donde se manifestó mayormente los dos terremotos que ocurrieron hace pocos días. Fíjense en color rojo cómo está el enjambre de fallas que hay en la frontera de Venezuela con Colombia, que es lo que se llama el área de Bucaramanga. Vean ustedes cómo es eso de fuerza. Pero esas líneas de color rojito entran a Venezuela. Y yo llamo líneas longitudinales las que van en el mismo sentido de la cordillera, por ejemplo, en el caso de los Andes merideños, van en el mismo sentido. Ajá, la atraviesan en el mismo sentido. Ellos pasan todo lo que es Táchira, Mérida, Trujillo, y llegan a Lara. Fíjese que en Lara hay un entrecruce grande de fallas, en lo que se llama la olla de Carora, el contacto de esa olla de Carora o la depresión de Carora con los Andes larenses, donde están los Humocaros, Sanare, Guarico, Cubiro, Quíbor. Fíjese que se manifiesta hacia Barquisimeto y continúa hacia el norte un poco hacia lo que es Duaca y lo que es el Eneal. Correcto. Sí. De hecho, tal como lo muestra o lo indica el mapa, las veces que hemos tenido la presencia de sismos más sentidos acá en el estado de Lara han sido precisamente hacia las zonas de Carora y estas que usted mencionaba. Sí. Y la grande, la más fuerte, la que pasa por la ciudad de Mérida, en el mapita que ustedes tienen expuesto, y que continúa en línea recta hacia Trujillo, que es un estado que le da el nombre a la falla principal del occidente de Venezuela, es la de Boconó. Correcto. El nombre de Boconó, en la ciudad jardín de Venezuela, y esa es la que pasa sobre ella están construidas las principales ciudades andinas. Mérida, por ejemplo, ese gran valle intermontano que hay en la cordillera de Mérida y que los ríos aprovecharon para construir la gran terraza, ha sido por el hombre aprovechada para hacer la ciudad de Mérida y la ciudad de Ejido y Tabay, todo ese conjunto de localidades que tenemos en los Andes merideños. Pero bien lo menciona usted, profesor, ha sido aprovechada por el hombre. Ahora, la pregunta sería, analizando de manera objetiva y por supuesto también crítica, ¿se han hecho las cosas desde esta perspectiva, desde la manera correcta, a sabiendas de lo que son las fallas que tenemos en el territorio y las zonas en donde se ha construido cercanas a estas fallas? Digamos que Venezuela ha tomado las previsiones correctas en cuanto a construcción para poder minimizar los riesgos ante situaciones como la que estamos viviendo. Mire, para darle respuesta a lo que usted me está preguntando, debemos jugar con varios niveles que maneja la geografía, es lo que se llama niveles escalares. Nosotros hemos usado para explicar la dinámica de la Tierra lo que se llama la gran visión o niveles de reconocimiento. Así funciona la Tierra. Pero después caemos a los niveles de mayor detalle, semidetalle, que es cuando hablamos de Venezuela, estamos en un semidetalle. Vamos a quedarnos un poquito en ese semidetalle. Los lugares óptimos para vivir el venezolano, y que así lo interpretaron los españoles, y lo interpretaron nuestros indígenas mucho antes de llegar los españoles, son los valles. ¿Por qué? Porque los valles son lugares de una pendiente moderada, se pueden aprovechar desde el punto de vista agrícola, se puede construir las ciudades, es óptimo para la vialidad. Es decir, que la topografía que se presta es lamentablemente la de los lugares de mayor riesgo. Ahí lo vemos en los Andes. Si pasamos aquí, Barquisimeto es una terraza construida sobre la línea de falla.
Esa la construyó el río Turbio, así como en Mérida la construyó el río Chama, la de aquí la construyó el río Turbio, y Barquisimeto es una de las ciudades más pobladas. Si pasamos al estado de Yaracuy, que es nuestro vecino al este, entonces la línea de falla de Boconó, que viene pasando lo que hemos señalado, continúa por el estado de Yaracuy. Y es el borde de la gran depresión que todos sabemos que es el Yaracuy, llena de verdor y que siempre está sembrada de maíz, y que es muy hermosa. Es el límite de esa depresión con las montañas que llamamos Sierra de Aroa. Y ahí están todas las localidades, ahí está Yaritagua, Urachiche, Campo Elías, San Felipe, todas están montadas sobre la línea de falla, porque ahí ocurren otro tipo de paisajes, que es lo que llamamos conos de deyección, que se han formado por las quebradas que bajan de la montaña de Aroa para ponerse en contacto con la depresión del Yaracuy. Si seguimos hacia el norte, ¿qué pasa en el norte? ¿Qué es lo que vemos geográficamente en el norte? Justamente donde están estos estados como el estado de La Guaira, que lamentablemente fue el más afectado tras lo que, por cierto, vamos a hablar más a detalle, que se entiende como doblete sísmico, para comprender mejor el concepto de esto, ¿no? Llega entonces el estado de La Guaira. ¿Sobre qué falla está cercano, verdad? Y esas edificaciones, ¿está superpoblado el estado de La Guaira para como debería estar? Sí, son varias preguntas en una. Y yo diría lo siguiente, en el Yaracuy ocurre un hecho muy importante, porque está la de Boconó, que llega hasta Yumare, que ha sido muy nombrado en estos días, y llega hasta la costa de Carabobo. Pero también está la otra falla grandísima que se empieza a manifestar en el norte de Venezuela, que es la de Morón, que es la que se inicia cerca de Urachiche, y es lo que se llama el Parque Nacional María Leonza. Ese es el límite del macizo de Nirgua, y la otra es el límite de la Sierra de Aroa. Esa es una plataforma tectónica, eso se hundió en el pasado, en la era terciaria se hundió, porque las dos fallas entre las dos influyeron para que se hundiera aquello. Luego ellas se van a unir en algún momento cerca de Morón y Yumare, porque nosotros hemos visto que los han situado así como especie de centros esenciales, y fueron el epicentro fue Yumare, según lo que todos han venido señalando, porque hay como un encuentro entre la entre la falla de Boconó y la falla de Morón se encuentran, y para mí también hay un encuentro, esa es una hipótesis mía, con una serie de fallas que vienen del mar y que pasan por Tucacas, Bucá de Aroa. Fíjese que también nos han reportado mucho la destrucción que hubo en Tucacas y Bucá de Aroa. Entonces Yumare es como una encrucijada. Desde allí, de ese encuentro que vienen del continente, lo que hemos señalado, prosigue hacia el este. Prosigue y va a ser el límite entre la costa venezolana con el mar y el continente, pues. Como agua y como tierra, ellos van siguiendo la línea de falla, y ese es el límite de Carabobo, Aragua y La Guaira. Por eso usted me pregunta que por qué La Guaira, porque están enlazadas. Es como si hubiese una cegueta, poniendo el ejemplo mecánicamente, como una cegueta que cortó y termina en un punto que se llama Cabo Codera. Ayer yo recibí un reporte de los movimientos sísmicos del día de ayer, y uno fue en Cabo Codera, que es la puntica donde termina el estado La Guaira. Y se da inicio a un viraje espacial, que es lo que llamamos Barlovento. Ese Cabo Codera es el máximo extremo del norte. Bueno, hasta ahí se están sintiendo los efectos. Profesor, ¿esto siempre se ha sabido? Sí, bueno, lo que pasa es que la geología va adquiriendo nuevos rumbos cada vez. Y yo hago geografía en el sentido que analizo e interpreto. Pero quien va al centro de la Tierra y toma las medidas son los sismólogos, a través de los sismógrafos. Los geólogos hacen ese trabajo. La geografía hace un discurso científico apoyándose en cuanto a la parte sólida de lo que aporta la geología, ¿no? La geología viene aclarándose cada vez más, y nos han venido presentando que esa es la dinámica del país. Yo creo que el papel de la geografía, que es la que tiene el espacio en las escuelas, en el espacio escolar y educativo, es ilustrar a la ciudadanía de la temprana edad. Mire, este es el país que tenemos, porque eso no lo podemos cambiar. Correcto. Esa es naturaleza. Usted me hablaba, ¿cuáles son esas fallas? Bueno, ese conjunto que ya toma el nombre de Morón va en esa línea de costa hasta La Guaira. Y en el interior de Venezuela, porque el relieve es muy fallado, vamos a tener en la serranía del litoral, vamos a tener
el límite del lago de Valencia con esa montaña, el límite de los valles de Aragua con esa montaña, el límite de la propia Caracas con esa montaña, que es lo que se llama falla de San Sebastián, que es la que ha estado más activa en estos días y es la que se ha movido muy fuerte. A la gente pregunta, ¿y por qué Caracas es un sitio muy complicado? Porque yo digo que es muy propenso, porque Caracas es un entrecruce de líneas, pequeñitas ellas, pero entre todas se activan. Entonces ahí viene parte de la respuesta de lo que usted me preguntaba. Las líneas de falla enormes somos las que hemos nombrado, que es Boconó, que es Morón, que es San Sebastián, pero del occidente tenemos muchas líneas de fallas que vienen desde el lago Maracaibo, que vienen desde el Zulia, que se proyectan mucho en el límite de Lara con Falcón. Parece mentira, pero ahí va. Y entonces las fallas menores, que a veces cortan las montañas, se llaman transversales y forman enjambres de fallas. Las grandes dirigen el proceso, pero las pequeñas en un temblor de tierra o en un terremoto, las pequeñas también actúan todas. Yo ponía un ejemplo que es así como una galleta de soda que uno trata de triturar y uno busca que se quiebre por un lado y a lo mejor se quiebra por otro, pero la fragmentación es variada. Así es. Más o menos guardando la distancia, que sirva de ejemplo para entender que cuando se activan varias, se activa el conjunto. Así es. Profesor, ahora hay un término también que nos ha marcado mucho, por supuesto, porque pensar en lo que puede representar un doblete sísmico suena catastrófico y de hecho fue catastrófico o ha sido en nuestro país. Sin embargo, ¿qué es un doblete sísmico? Sí, yo entiendo que y lo vengo asumiendo, ¿no? Porque yo creo que dentro de la historia sísmica de Venezuela eso no había ocurrido. Aunque algunos ya empiezan a decir, no, hipotéticamente el terremoto de 1812 sí fue un doblete sísmico porque hay 5 minutos de diferencia de cuando tembló en Mérida y cuando tembló en Caracas. Y en Mérida se pudiera catalogar de terremoto y en Caracas también, bueno, habría que revisar todo eso. Yo pienso que han pasado muy pocos días como para poder tener una respuesta determinante en todos los sucesos. Pero para mí doblete es la repetición casi inmediata de dos fenómenos. Bien. Y yo lo percibí porque yo me encontraba en la ciudad de San Felipe el día del suceso y yo vi que el primero difirió bastante del segundo. El primero fue muy intenso, fue así como una variación donde usted sentía que la tierra se iba de un lado a otro. El segundo, pasaron unos cuantos segundos, estamos utilizando el mismo término con dos connotaciones. El segundo fue diferente, el segundo fue como muy prolongado y se sentía como el reflejo de unas ondas. Ok. Y fue prolongado. Y fíjese que señalan que el primero fue de 7.2 y el segundo de 7.5, lo cual quiere decir que no eran el mismo, porque tenían una intensidad diferente y se demoró un tiempito entre el uno y el otro. Eso es lo que se llama doblete, lo doble. Algunos dicen, no, eso había ocurrido antes en el Japón y en Chile. Perfecto, puede ser, porque ya habíamos ilustrado de que en el caso del Pacífico todo ha sido más violento. Para nosotros yo creo que es inédito, pero ya se dio. Se dio, y aprovechando este término que usted dice, se dio, dados los acontecimientos de años anteriores, de muchos años atrás, ¿era de alguna manera predecible que algo así podía suceder en Venezuela? Mire, los geólogos y los sismólogos siempre hablan de un periodo de retorno. Ellos señalan, bueno, en tal lugar puede repetirse cada 100 años, en tal lugar se puede repetir cada 60 años. Ellos sabrán más o menos por qué establecen esos rangos. Pero sí es como una alerta para decir, mire, se está venciendo el tiempo, tomemos las previsiones. Entonces ahí es donde entra la previsión. Bueno, las ciencias enseñan, la geología enseña, la geografía enseña, la sismología, todo el mundo enseña, pero viene el proceso educativo que es esencial, porque la educación es la que tiene que orientar a la ciudadanía, empezando desde la temprana edad, a que debemos tener una cultura preventiva, porque el riesgo nunca va a desaparecer. Totalmente, y con esa frase nos vamos a quedar para ir a la siguiente pausa comercial. Cultura preventiva, ¿existe esta cultura en Venezuela? ¿No existe? ¿Cómo podemos fomentarla? Y también
Al regreso vamos a estar abordando específicamente lo que ha sido el reporte sobre la apertura y socavamiento de la tierra correspondiente a Palmarejo en el municipio Veroes del estado de Yaracuy. Esto vino luego del doblete sísmico. ¿Qué puede significar esto con respecto a esa zona en particular y zonas aledañas? Esto lo vamos a descifrar al regreso en lo que es nuestra entrevista la noche de hoy. Gracias por continuar en sintonía. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Estás viendo Latina Informativa, emisión estelar con Andrea Suescún. Amigos, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta con más de la presente emisión de Latina Informativa y nuestra entrevista estelar correspondiente al día de hoy. Profesor, quedamos en un punto interesante acerca del reporte sobre la apertura y socavamiento de la tierra que corresponde a Palmarejo, en el municipio de Veroes del estado de Yaracuy. Esto fue identificado luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio. ¿Qué se entiende por este socavamiento y qué consecuencias esto podría traer? Sí, yo he visto los videos, no he logrado ir a la región, esas cosas es bueno constatarlas personalmente, pero sí tengo la idea de lo que ocurrió. Es en el espacio rural de Palmarejo, municipio Veroes, no es un área poblada, sino un área que se dedica más bien al uso agrícola de la tierra. Pero, bueno, vi ese video y también alguien me hizo llegar anoche el de la vía que conduce de Morón, saliendo de la redoma de Morón hacia Boca de Aroa. Son exactamente iguales. A mí me vino a la mente cuando la persona que me mandó el video de Morón y me emplazaba qué es lo que está ocurriendo, cómo se puede llamar, a mí me vino a la mente un término, una terminología que yo aprendí hace años en mi época de estudiante, que se llamaba escarpe de falla. Dije, para mí esto es como un escarpe de falla. Entonces me meto por la red de internet para revisar en las páginas especializadas y consigo escarpe de falla, desnivel que hay entre dos fallas, porque ya no tienen por qué estar siempre a la misma altura, de repente una está más alta que la otra y la superficie de contacto genera una inclinación. Bien. Eso es lo que se llama escarpe. Pero entonces me apareció un término que yo no lo conocía, lo vi anoche, que dice escarpa con A, no escarpe con E, sino escarpa. Y dice escarpa, fisura que se abre en la superficie de contacto de dos placas cuando ha ocurrido uno o más terremotos con fuerza. Para mí ahí está el retrato de lo que ocurrió en Palmarejo y en la vía que va de Morón a Boca de Aroa. Ahora, ¿esto se puede extender, profesor? Bueno, esperemos que no, que sea una apertura, por los momentos hasta allí hay, porque la dinámica tectónica no es así recurrente con mucha rapidez. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo los dos terremotos, fue una liberación de energía muy grande que hizo la Tierra. Y ahora estamos viendo lo que se llama la réplica. ¿Qué significa la réplica? Si hubo energía, porque ya las placas están como detenidas, y llega el momento que ya no pueden seguir frenadas y detenidas, y ellas se corren, es cuando se producen los movimientos. Y telúrico, para que haya el reajuste definitivo y se queden un tiempo allí, ese tiempo que va a ocurrir después va a durar cierto tiempo largo y no se van a repetir fenómenos de gran magnitud, es lo que se llama calma tectónica, calma entre comillas, porque ya hemos hablado que siempre va a haber movimientos pero leves. Bueno, hay un acomodo que todavía está ocurriendo, por eso se están dando todavía las réplicas. Yo creo que en poco tiempo no pudiéramos temer de que aquello se abra mayormente. Pero tampoco podemos negar que en algún futuro pudiera ocurrir. Entonces, esto llama la atención ya, miren, en materia preventiva tengamos cuidado en esa área, porque bueno. Justamente usted habla de materia preventiva, cultura preventiva en nuestro país, profesor.
y hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Que pareciera que sí la tuviéramos, pero realmente no la tenemos y no estamos conscientes del valor y la importancia que tiene entender cómo estamos geográficamente ubicados, cuáles son las zonas de posibles riesgos, cómo es el comportamiento de la tierra acá en Venezuela, por decirlo de manera más puntual, y qué deberíamos nosotros saber, porque es que incluso al momento de comprar en una edificación, de comprar una vivienda, de construir sobre un terreno, parece inútil conocer cómo es ese terreno, pero no es así, es todo lo contrario, porque es allí donde están las posibilidades de prevenir ciertos acontecimientos a futuro. Aparte de esto, la educación que debe existir incluso desde temprana edad en las escuelas, lo decíamos, ciertamente se ven clases de geografía, pero hace falta más cultura o más educación en este aspecto, profesor. Bueno, sí, hay varias cositas que surgen de su planteamiento. El primero es, me lleva usted a un nuevo nivel de la geografía. Habíamos hablado de geografía general cuando entendíamos la dinámica de todo el planeta. Correcto. Hablamos de geografía regional cuando mostramos los mapas y nos referimos a Venezuela. Correcto. Ahora usted me lleva a un nuevo nivel, que es el nivel de detalle, que es lo que llamamos la geografía local. Debe ser tomada en cuenta por los urbanistas, por los planificadores, porque al fin y al cabo son ellos los que ordenan el espacio para su uso por parte de la humanidad y para la industria, el comercio, es decir, lo que se llama el uso de la tierra o uso del suelo. Deberían tomar muy en cuenta diferentes factores para planificar, para ordenar y ver los niveles de riesgo. Yo me jubilé con muchos años de servicio y ya tengo tiempo de jubilado, pero yo en mi ejercicio como profesor de la universidad presencié muchos esfuerzos de orden técnico y científico por parte del Estado venezolano. Miren, nosotros fuimos convocados por FUNVISI, que es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, aquí en Barquisimeto, varios representantes de universidades, y creamos así como un grupo de integración que tenía por sede principal el decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, y el profesor que dirigía eso era el ingeniero Luis Andrade. Y a mí me designaron como representante de la UPEL en esa comisión, y nosotros los recibíamos a los de FUNVISI con mucha frecuencia, y ellos hicieron un estudio de microzonificación sísmica de Barquisimeto. Es decir, estudiar la ciudad y ver cómo se comporta cada sector de la ciudad en materia de riesgo para la hora de planificación y de inversión. Ingeniería Civil los acompañaba con sus profesores, etcétera. Había de otras instituciones, pero por la UPEL ellos consideraban que era esencial la parte educativa, participar, enterarse y luego fomentar y difundir. Nosotros los acompañamos a ellos y prestamos nuestra sede en varias oportunidades para eventos masivos en el Auditorio Magdalena Ceja de López, y crear conciencia. Hicimos simulacros de desalojo, estuvimos en contacto con protección civil, con los bomberos, así, con todos los que tienen que ver con el asunto, ¿no? Y nuestra universidad, después del terremoto de Cariaco, que fue, si mal no recuerdo, en el 97, se generaron dos proyectos muy importantes nacionales, porque acuérdense que la UPEL tiene 7 instituciones y está repartida en toda Venezuela. Uno era de extensión llamado Educar para Situaciones No Previstas. Bien. Y fundamos brigadas de estudiantes, brigadas de rescate y salvamento, brigadas de auxilios médicos de emergencia, los entrenamos, la Cruz Roja nos ayudó, todo el mundo. Entonces nosotros formamos todo eso, y por lo menos en la UPEL IPB. Y luego el otro proyecto fue se llamaba Investigación, Educación y Gestión del Riesgo, porque el propósito fundamental es gestionar el riesgo, crear conciencia, tener una población educada y saber que el riesgo está allí, que nosotros no lo vamos a eliminar porque eso escapa de nuestras manos. ¿Qué podemos hacer? Educarnos para que la población en momentos de emergencia pueda mitigar y que los efectos sean lo menos posible. ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Qué pasó con esos proyectos? Bueno, yo me jubilé, y no solamente me jubilé, yo pasé a otras responsabilidades administrativas y gerenciales en la universidad. Muchos profesores se fueron jubilando, otros se enfermaron.
Todos sabemos la grave crisis que hubo con las pandemias, con todo eso, que desmontaron mucho la estructura organizativa de las universidades. No sé si eso se ha mantenido, hasta donde yo sepa, pues que va a seguir detenido, pero eso está escrito, avanzado. Inclusive nuestra universidad, la UPEL, le compró los derechos a un organismo internacional de la OEA para actualizar el paquete de entrenamiento, porque es bastante complejo y amerita mucho, diríamos, procesos de adiestramiento de la gente. Esto es muy importante saberlo, porque quizás en este momento usted no sabe en qué punto como tal está eso, o en qué punto quedaron esos proyectos, pero no estaría nada mal en el caso de ser retomados, ¿verdad?, que esto pueda continuar adelante. Y no solo estos proyectos, sino todos los que tengan que ver con lo que usted bien decía, y es esa educación, esa conciencia preventiva. Desde su perspectiva, ¿cómo podemos fomentar en Venezuela con puntos claves la conciencia preventiva ante este tipo de situaciones tan riesgosas? Sí, pienso que no dejarnos llevar solamente por el furor de lo reciente, porque, como le decía, después del terremoto de Cariaco de 1997, el país se preocupó muchísimo. Después vino la tragedia de Vargas y se tomaron medidas, pero eso tiene que ser continuo, permanente, eso no puede desaparecer. Yo fui informado también ayer o antier de que en la universidad, en la UPEL, existe la dirección de apoyo a las comunidades, que vienen dando cierto apoyo a las asociaciones de vecinos, a los consejos comunales, a los grupos de estos dirigentes, a los jefes de calle, todo eso, en materia de algunos proyectos de ayudarles a tener planes como de emergencia. Pero no sé hasta qué punto eso tenga mucha proyección. Hay que difundirlo también, hay que informar a la ciudadanía, se está haciendo, cómo se está haciendo. Ahora, profesor, una pregunta que no quisiera dejar por fuera, dada la situación del doblete sísmico de los terremotos del 24 de junio en la zona más afectada, específicamente en el estado de La Guaira, ¿cómo queda esa zona? ¿Considera usted, a su juicio, que es una zona apta para habitar todavía? Esto a título muy personal, yo digo que es un área de mucho riesgo. Ya nosotros no tenemos mayor esfuerzo de hacerle ver a la colectividad y a las fuerzas vivas del país que es un área que no puede resistir una densidad, una presión demográfica tan alta, pues. ¿Por qué? Porque es un cinturón estrecho. Primero, desde el punto de vista, vamos a decir, de qué tipo de materiales componen eso. Son materiales muy aluvionales, que es conos de deyección que se han formado de las quebraditas que bajan de la serranía del litoral hacia el mar. Entonces ahí eso se ha construido vialidad, es un corredor sedimentario. Entonces, aparte de que es sedimentario, tiene por debajo la inestabilidad tectónica de la cual ya hemos hablado. Entonces hay un riesgo muy grande como para que la presión demográfica sea mucha y las ciudades crezcan mucho y volvamos a un emporio urbanístico aquello. Yo pienso que el uso de la tierra debería ser de balnearios, de descanso, etcétera, pero no con una residencia fija tan elevada. El asunto es que se le ha dado mucha fuerza y es como cuesta arriba pensar, bueno, ¿qué va a pasar con La Guaira? Fíjese que a raíz de los del AVE, muchos de ellos fueron reubicados y sin embargo la población regresó porque decían que tenían que volver allá, que ellos eran de allá. Profesor, y en este mismo orden de ideas, ¿usted considera que las instituciones venezolanas de manera particular deberían hacer una especie de replanteo para comprender cuáles son las zonas que entran ahorita, luego de estos terremotos, en zonas de riesgo y cuáles vendrían siendo de ahora en adelante zonas aptas y no aptas para la construcción de viviendas? Sí, yo creo que y ahí entran muchos campos disciplinares y muchas áreas de trabajo, porque entonces tienen mucho que ver los planificadores, los urbanistas, los ingenieros civiles, mucha gente, todo el mundo tiene su aporte, ¿no? Este es un problema de una magnitud tremenda y por lo menos habría que evaluar con mucha sensatez, ordenar el territorio. De allí que haya estudios donde la geografía entra en juego con un papel muy importante, que por lo menos existe una maestría en la Universidad de los Andes que se llama la de ordenamiento territorial, ordenar el espacio. No puede ser que espontáneamente ubiquemos y construyamos y hagamos y la permisología no existe y nadie se da cuenta ni supervisa. No, tenemos que llevar un orden. Mucho menos comprendiendo lo que hablábamos desde el inicio de la entrevista, este movimiento constante que existe en la Tierra y eventos trascendentales como este que estamos enfrentando actualmente.
Antes de despedir, profesor, recomendaciones generales. Sabemos que Venezuela en general, aparte de lo que es el sentimiento de dolor, el luto nacional que estamos viviendo de manera muy seria, de manera muy responsable, Venezuela también está en constante alarma. Hay que hablarle a esos venezolanos de manera particular, a esos larenses incluso, que van a apreciar esta entrevista y que están quizás nerviosos pensando en posibles réplicas, en afectaciones que quizás no se vean o no se noten a simple vista, pero que puede que hayan quedado en algunas viviendas o edificaciones. ¿Qué decirle a esas personas para mantener la calma, pero sin perder el sentido de precaución y prevención? Sí, pienso que debemos desarrollar un sentido de la observación acompañado de la sensatez. Es decir, no confiarnos, sino ser atentos, observadores, detectar los riesgos, los inconvenientes que van en micro, que tienen que ver con nuestras viviendas, con nuestros sectores urbanos, con nuestras escuelas, con lo que nosotros usamos día a día, porque es nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Y qué entendemos por ciudadano? El individuo que está involucrado con un todo, que siente compromiso y que se siente con el deber de alertar, de trabajar y de contribuir. Entonces nosotros todos debemos jugar un papel en eso. Luego entonces el llamado a las autoridades. La planificación tiene que ser sostenida, los recursos no pueden ser limitados, no recortemos los presupuestos en aquellas cosas que son esenciales. Pasamos al plano de la educación, los educadores, hacer de la educación en campos muy específicos elementos útiles para la vida diaria, porque no es a través de la memorización y el dominio de contenidos y el dominio de información que nosotros podemos resolver. Es estar preparados para ser agentes hábiles, dispuestos a generar una calidad de vida en función de todo. Y para esto hay que vivir en constante actualización, porque así como la tierra, la sociedad, el mundo va cambiando, y adaptar, en este caso, como usted lo decía, un sistema educativo que vaya acorde con lo que realmente se requiere de una constante actualización. Así mismo es. Profesor, un inmenso placer haberlo tenido con nosotros el día de hoy. Gracias por compartir cada uno de sus conocimientos. El agradecido soy yo, muy complacido por la receptividad y bueno, ojalá que este programa y las recomendaciones y análisis que hemos hecho sean de utilidad. Gracias. A ustedes, amigos, gracias también por haber estado atentos a nuestra programación, a nuestra entrevista de la noche de hoy. Los invitamos a seguir en sintonía de Latina Televisión, información responsable, avances informativos, las diferentes emisiones de nuestro noticiero Latina Informativa, y todo con una clara misión, y es acompañarles con la información veraz que ustedes como televidentes requieren. Gracias por habernos acompañado. En la cámara de Wilmer Tobar se despide Andrea Suescún. Recuerden que siempre la mejor decisión será entregar a Dios el máximo control. Hasta la próxima. Latina Informativa, emisión estelar, llegó en nombre de... Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel.